El debate de esta noche se centra en darles a conocer a ustedes cuáles son las posibilidades que tienen de acceder a los tribunales ante la vulneración de derechos que consideran han sido resquebrajados. En este caso estamos analizando ello con un magistrado superior, esta Corte Superior de Justicia y la Libertad. Bien, doctor, quisiera que expliquen a nuestros televidentes, en las acciones de habeas corpus generalmente, ¿cuál es, en primer orden, cuáles son la forma como pueden acceder los ciudadanos? En segundo, ¿ante qué circunstancias? Bueno, el habeas corpus es un proceso constitucional, digamos, que no tiene tanta formalidad. Un ciudadano puede acercarse a un juez penal, acá creo que ya tienen otro nombre, el juez de investigación preparatoria, y plantear directamente un habeas corpus. Pensará que necesita un abogado, no es así. No es requisito de un abogado, simplemente ir al juez, pedirle que le tome, presentar un habeas corpus verbal y el secretario tiene la obligación de levantar un acta y narrar para cuáles son los hechos que en realidad configurarían para una lesión a su libertad. Por ejemplo, lesiones a la libertad por detención indebida, lesiones de la libertad, por ejemplo, hay seguimientos de personas X, vigilancia que hay. También se puede, cualquier persona, no solo el agraviado, cualquier persona. Un familiar puede acercarse y plantear un aviso. Incluso hasta por teléfono la norma lo permite. Ahora con el sistema de internet, hasta para eso se puede utilizar. Este es en el caso típico donde no es exigible la defensa de un abogado. Incluso hay detenidos que han presentado habeas corpus, aquellos que están purgando, digamos, pena o por condena, también presentan. ¿Pero por qué? Porque el hecho que se le ha quitado su libertad no se le ha quitado la dignidad como persona. Sí, por las cuestiones de las condiciones carcelarias, ahí hablamos de un habeas corpus, pues, conexo a la libertad. También tenemos amenazas, la amenaza contra la libertad. También el juez puede verificar si en realidad o no hay amenaza, que tiene que ser cierta o inminente. El juez penal o el juez de investigación preparatoria inmediato tiene que aperturar, si considera conveniente, y hacer una previa investigación, ¿no? Es el procedimiento más rápido. En cambio, en el proceso de amparo es exigible la defensa cautiva, es decir, es exigible la defensa del abogado. Para eso también el público tiene, por ejemplo, colegio de abogados, donde también presentan asesorías por gratis, para defender a la gente que no tiene recursos para pagar un abogado. ¿Y respecto a la gratuidad en el proceso, por ejemplo, de tasas judiciales? No se paga. En los procesos constitucionales de amparo, de habeas data, de cumplimiento y habeas corpus, no se paga tasas judiciales. Ahí no hay pago de tasas judiciales. Retomando al argumento que estamos expresando, también tenemos las universidades que tienen su consultorio jurídico gratuitos, ¿no? También el Ministerio de Justicia también tiene un departamento para defender. En realidad, la defensa de los derechos fundamentales podría, con respecto al amparo, podría ser. En el habeas data es opcional. Sí, si es necesario firmar un abogado o no. Pero el habeas data, ¿para qué sirve? Es para solicitar, ¿no?, información de la administración pública. Acceder a la información que tiene la administración pública y la administración tiene que entregar. En el caso que no te lo otorgue dentro del plazo que considera la ley 7 días, se plantea un habeas corpus y el juez civil va a ordenar que le entregue esos documentos. ¿Sí? También el habeas data puede proceder cuando hay un banco donde hay datos y los datos son incorrectos. Y también nosotros podemos pedirle que por favor rectifiquen esos datos, ¿no?, actualicen los datos, o que excluyan esos datos, o tal vez diga, ¿sabes qué? Estos datos no quiero que lo proporcionen porque son para mí, son algo personal mío, porque atentan contra, ese se llama delito de derecho a autoinformación. ¿Sí? Yo manejo mis datos. Entonces, hay dos tipos de habeas data. Y el proceso de cumplimiento es para que se cumplan los actos administrativos, ¿no?, que a veces no quiere cumplir la administración pública, y también para que se cumpla normas jurídicas que son de aplicación inmediata, en forma expresa, clara y concreta. Eso es con la finalidad de viabilizar el ejercicio de los derechos fundamentales.
De alguna manera nosotros tenemos este contexto, de todos nuestros derechos encajados en estos procesos y en los cuales debería de haber información, espacios, por ejemplo, difusión en los colegios, en lugares públicos y espacios así televisivos o a través de medios de prensa, porque hay muchas personas que van a un proceso ordinario lato, pudiendo haber resuelto tal vez con un proceso constitucional. En el caso de los funcionarios públicos, van a fiscalía por abuso de autoridad, por omisión de información, y bien podrían hacerlo a través de un proceso corto, sumarísimo, inmediato. Claro, el acceso a la información, tal vez usted, mi estimada doctora Liliana, pensará, bueno, presenta una solicitud de información y la administración pública no lo entrega y plantean abuso de autoridad. Sí, así. Entonces, o si no, hay dos caminos, o voy al abuso de autoridad o me voy a proceso constitucional de habeas data. Sin embargo, ahí nosotros sabemos que el derecho penal es como última ratio. Claro. ¿Sí? Excepcionalmente, la libertad se ve, digamos, un poco amenazada o lesionada por el Estado, ¿no? Pero eso es cuando ya es en extremo. En este caso, el sistema jurídico le dice, bueno, el objetivo es que no te lo ha querido dar y para eso tienes el habeas data, y que el juez civil ordena a la administración pública a que te lo entregue. Y si la administración pública pierde, tiene que pagar los costos del proceso. Y son procesos sumarísimos. Y son procesos inmediatos, son procesos. No se entregan la documentación o los documentos cuando son, porque la propia Constitución nos dice que son excepcionales. Excepcionales. Por ejemplo, que lesionen la intimidad personal o familiar, o Claro. las que están determinadas en la propia ley. Por ejemplo, reserva tributaria, confidencialidad, o son considerados secretos, ¿no? Salvo que la parte autorice una exposición y mediante documento que se encuentre Por supuesto, ¿no? redactado por el así. mismo. Tenemos nosotros también el tema de las medidas cautelares en estos procesos, que es importante explicar porque se asegura de alguna manera la eficacia, ¿no? ¿Podría explicar Claro, en qué casos eso mayormente se presenta en los procesos de amparo. La mayor cantidad de procesos de amparo que tenemos nosotros son derechos cuando se alega la violación al derecho a los pensionistas. Y esto es muy delicado porque hay procesos de amparo que parecen procesos ordinarios, cuando debería terminarlo más rápido. El problema es en la ejecución de sentencia, que la ONP en realidad no cumple su deber constitucional, a veces de cumplir con las fallos judiciales, y presentan articulaciones a fin de no cumplir. Incluso desde el punto de vista como ser humano, yo tengo mucha sensibilidad en el sentido de que fallecen los pensionistas y quienes están requiriendo el pago son sus sucesores. Y me hacía una pregunta a veces en sala, quien goza ese dinero son los sucesores, no el pensionista que muchos años trabajaron para tener algo y tener una vida digna dentro de su vejez y pasarla bien, mínimo con su esposa, sus hijos, pero a veces litigando fallece, ¿no? Y por ejemplo, ¿ha visto algunos casos podríamos decir, cuál es el tiempo que haya podido observar en un expediente más lato que se haya dado en una acción de amparo? No me creas que he visto hasta casos del año 2007, 2008, pero en ejecución de sentencia. O sea, en ejecución puede durar mucho más. El problema está que en ejecución de sentencia tenemos, parecería mentira que dije ejecutarse inmediatamente, tenemos liquidaciones que presenta la ONP. Observaciones. Se observa, se apela, la sala le dice que cumpla con la sentencia. Le dan plazo. Vuelven a presentar la misma liquidación, vuelven a apelar, vuelven a presentar apelaciones y en eso... Y pese a ello se toman medidas, porque nosotros sabemos que los jueces en el país y en esta Corte Superior, por ejemplo, dictan medidas, inclusive imponen multas, sanciones. Vamos a ver, multas. He visto procesos que multas tienen hasta 75 UITs, 78 UITs. ¿Y las pagan? En realidad, algunas las pagan y algunas no.
Pero si vemos desde el análisis económico el derecho, ¿de dónde sale ese dinero? Del Estado. Costo-beneficio, en realidad el Estado está perdiendo. En el caso nuestro, en algunas oportunidades estamos ya tomando criterios más drásticos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí sí cabría una renuencia a cumplir un mandato judicial. Claro, y una esto ya desobediencia, de ver, en lugar de verse un proceso así, debemos ya irnos a la tutela penal. Porque uno de los primeros deberes de la administración pública, que es del Estado, es cumplir fielmente las decisiones judiciales. Y eso es el gran problema. Y pese a ello hay oposición, ¿no? Pese a ello, el tribunal, una oportunidad en una decisión interesante, les dijo y recomendó a la ONP. Incluso puso multas respectivas, pero esa conducta persiste y yo pienso que una justicia efectiva, ¿no? Entiendo que acá estamos hablando de justicia, ¿no? Sí. No es porque esperemos el tiempo, sino que la gente necesita justicia que tarda no es justicia. Resolver el problema inmediatamente. Sí, efectivamente. Resolverlo. Una salida alternativa podría ser la aplicación, diríamos, más eficaz con las medidas cautelares también. Ya. Claro, efectivamente hay medidas cautelares que se les otorgan, ¿no? Pero hay algunos jueces que no le otorgan las medidas cautelares y hay algunos que sí. En pensiones casi no he visto que han otorgado medidas cautelares y tampoco lo piden los litigantes, no lo piden, ¿no? Pero todo esto, doctor, antes de agradecerle por haber estado en este programa, quisiera expresar que como un pensamiento, ¿no?, que somos los funcionarios públicos quienes muchas veces no cumplen las resoluciones judiciales. Y el círculo que se da en el ámbito, por ejemplo, de la ONP, son la oposición por parte de la administración pública, ¿no? Deberíamos concientizar un tanto a estas instituciones a efecto de agilización, ya que vemos a muchas personas que son jubiladas de entidades y que no alcanzan ese derecho. Recogemos eso como que el juez, nosotros humanistas y siempre bajo la observancia de los derechos fundamentales de quienes más requieren nuestro apoyo. Agradecemos a usted por haber estado en este programa, muy interesante, fundamentalmente muy importante para nuestros televidentes. Esperamos y nos comprometemos a tenerlo en un nuevo programa. No se preocupe, mi estimada doctora, aquí estaremos cuando seamos llamados. Gracias. Muchas gracias. Con ustedes, hasta un nuevo programa. Sintonícennos y nos vemos la próxima semana.